¿Qué es la gloria? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se relacionan la palabra y la verdad? Estas son algunas de las interrogantes que hoy buscaremos despejar, así que bienvenidos a este estudio. Hola, bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Hola Heriberto. Hola Pedro. Hola Margarita. Nuevamente reunidos. Gracias a Dios. Sí, y gracias también a nuestros amigos que nos acompañan, que también permiten de que este estudio pueda llegar a cada uno de ustedes. Y llegamos a la lección número 12. Lección número 12. Una lección más y termina el estudio del Evangelio de Juan. Sí. Me entristece porque obviamente me gustaría... Muy buena. Exacto. Me gustaría seguir profundizando incluso más en el estudio del libro de Juan. Pero claro, vamos a tener obviamente nuevos estudios, nuevos temas, nuevos libros que seguir estudiando, investigando y obviamente también aprendiendo. Sobre todo, aprender de quién es Dios. Eso es lo más importante. Muy bien, y llegamos a la lección 12 y el título de la lección es La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Pero antes vamos a empezar con una oración, ¿sí? ¿Quieres orar, Margarita? Ok. Querido Dios, gracias por amarnos, por la oportunidad que nos das de conocerte. Ayúdanos a buscar tu rostro y no tus manos. Ayúdanos a buscarte hoy en las Escrituras y poder compartir más de ese amor que nos das. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Muy bien. Y quiero leer del libro de Juan el capítulo 12, los versículos 28 al 30. Y quiero leer de la Nueva Versión Internacional. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. Muy bien. Pregunta de inmediato, ¿qué es la gloria? Porque aquí están hablando de eso, ¿no? Padre, glorifica tu nombre. Y después la voz que se escucha, ¿no? Ya lo he glorificado. ¿Qué es la gloria, no? ¿A qué se refiere la frase ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo? Bueno, pero habíamos visto antes en unas lecciones anteriores cómo la gloria significa también el carácter de Dios. Pero aquí miramos que es más bien darle la dignidad o el valor a una persona, y es lo que Jesús estaba dándole al Padre, reconociendo quién era Él, dándole la dignidad, el reconocimiento al Padre. Es interesante esto, ¿no? Porque justamente Jesús manifiesta esto, el tema de poder dar honra, valor, dignidad al Padre. Pero la voz que se escucha dice el Padre también respecto al Hijo lo mismo, ¿no? Yo también ya te he glorificado, también te he honrado, te he dado dignidad, valor, reconocimiento, ¿no? Esa palabra, gloria, viene del griego doxazo, que es la misma palabra, o digamos, es la raíz, no la misma palabra, sino es la raíz de aquella palabra que nosotros usamos generalmente en el momento de adoración como la doxología. ¿Ok? Tiene que ver con eso también. Y obviamente, digamos, hay algunas cosas interesantes aquí, porque justamente esa posibilidad de dar mayor dignidad, en el caso de Jesús al que lo envió, y en el caso del Padre al enviado, se entregan mutuamente, esta condición de poder dar dignidad uno al otro. A mí no me imagino qué estaba pasando en el cielo, porque sabemos que alabar a Dios y la alabanza es algo muy, muy profundo.
Entonces no me imagino lo que haya significado gloria en el cielo. En el cielo, los ángeles, todos los cantos, lo que podría ser glorificado. O sea, nosotros en nuestra mente limitada, reconocer es como que todo lo que podamos, tipo, entrar en el cerebro de lo grande que es Dios, que está tan limitado, en ese momento reconocer. Cuando llega ese momento del culto en que tenemos que reconocer que estamos en la casa de Dios y ese es y Dios es presente, es como toda nuestra fuerza. Pero la forma correcta que se está haciendo en el cielo, ¡oh, qué nivel! No sé Claro, lo que es, no me imagino, se me hace emocionante. Claro. En definitiva, o sea, lo que podemos percibir, lo que podemos entender respecto de la forma de relación entre los seres en el cielo, digamos, en un ambiente perfecto, es de total y absoluta confianza, ¿no? Creo que esa es la parte que resalta, ¿no? Ese tema de esa posibilidad de poder, digamos, notar de que entre ellos había absoluta confianza. Y esa es la parte que quizás en un mundo imperfecto como en el que vivimos, esa posibilidad, digamos, no es tan posible alcanzarla, ¿no? Creo que ahí hay una condición que es importante tener presente. Ahora, en los versículos que leí, en el versículo 29, menciona que dentro de la multitud que estaba allí, cuando se escuchó la voz que habló, algunos oyeron un trueno y otros oyeron a un ángel, la voz de un ángel, ¿no? O sea, creo que antes ya habíamos, digamos, comentado un poco esta parte, ¿no? O sea, ¿por qué es de que ante un mismo evento, ante una misma situación, las personas pueden, digamos, percibir aspectos muy distintos, muy opuestos, ¿no? O totalmente contrarios? O sea, ¿por qué es que pasa eso, no? Creo que va en eso mismo de reconocer, o sea, glorificar, reconocer. Y cuando no reconocemos a alguien, podemos malinterpretar lo que dice o hace. Entonces, realmente conociendo a alguien, entonces uno puede interpretar correctamente algo. Y pues en ese momento, las personas que vieron un trueno quizá no podían reconocer totalmente. Yeah. Así es. También Así es. lo que me viene a la mente, Pedro, es de que muchas personas vienen con diferentes, ¿cómo se dice? Historia en su vida. Experiencias. ¿No? Y yo lo veo especialmente cuando hacemos el tiempo de testimonios. Porque específicamente este último sábado es lo que me puse a pensar. Muchas personas me dicen, les pido que tengan su testimonio, pero ellas dicen, pero yo nací en la iglesia. O sea, yo siempre estaba en la iglesia. O sea, yo no entendía muy claro esto porque yo conocí el Evangelio a los 17 años. Ajá. O sea, antes de los 17 años yo no escuchaba la voz de Dios, pero ellos ya estaban conectados con Dios. Okay. O sea, Dios podía haber hablado a ellos y ellos podían haber escuchado. Dios podía haber hablado a mí y yo quizá no hubiese reconocido esa voz. Es lo mismo que está ocurriendo. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, reconocemos su voz. Y los que no están conectados o tienen algo que interfiere en su relación con ellos, interfiere para que esa traducción ocurra al reconocer la voz de Dios. Claro, claro. Ahora, es curioso esto, Heriberto, o sea, porque, digamos, no puedo entender cómo una persona que, como tú dices, que nació en el Evangelio, que ya incluso sus padres, sus abuelos quizá ya eran parte, digamos, de esta creencia, puede manifestar de que no tiene un testimonio que dar, ¿no? O sea, porque eso implica el hecho también de una falta de relación con Dios. Porque al final el testimonio es eso, ¿no? Poder reconocer esa relación, ese vínculo, o sea, la obra, la acción, digamos, la manifestación de Dios en tu vida. Exacto. No importa si tú lo conociste a los 30 años, a los 15, o naciste incluso dentro del conocimiento de quién es Dios, pero, o sea, uno espera de que realmente esta
esta posibilidad de que haya, digamos, un reconocimiento respecto a la obra de Dios en tu vida pueda ser manifestada, ¿no? Sí, pero también yo lo veo como algo positivo, porque esta persona que ha estado conectada con Dios durante toda su vida, desde que ellos se acuerdan, quiere decir que no ha habido un lapso en esa relación que ellos han tenido con Dios. Y claro que también ocurre lo opuesto, donde conocieron a Dios desde su niñez, pero algo sucedió que se apartaron de la iglesia. Y ahora hubo dificultad en volver a escuchar la voz de Dios, y es donde ellos tienen que volverse a encontrar otra vez con esa reconexión con Dios. Ajá. Aquí entra a tallar el tema del reconocimiento otra vez, Margarita. O sea, ¿cuánto realmente estamos reconociendo o no? En la psicología hay niveles de pensamientos. Creo que son 9, 7 niveles, 7, 9 niveles y se ven también en la infancia, en la manera que percibimos el mundo. Hay unas etapas en que pues es egocéntrico, o sea, como que eres nada más tú y todo revoluciona alrededor. Y es muy normal en las etapas. Luego hay manera que percibimos, ya como en el número 6, percibimos que todos tenemos una diferencia y entonces hay que respetar las diferencias, pero en el nivel 7 uno reconoce que por las diferencias algunas personas no pueden llegar a comprender algunas cosas y hay que ayudarles en eso. Y luego está el otro nivel en que uno se está viendo reconocer a sí mismo a través del tiempo, cómo han cambiado esas diferencias y cómo esas personas pueden también llegar a cambiar a través es como los niveles del pensamiento. O sea, hay un estudio sobre eso. Claro. Lógico, ¿no? Y eso coincide mucho también con el tema del psicoanálisis, ¿no? O sea, ya hace mucho tiempo atrás, hace varias décadas, Erich Fromm también hablaba respecto de este tema, justamente lo que acabas de mencionar. En una de sus obras, el libro de El miedo a la libertad, justamente menciona eso, ¿no? O sea, que cuando uno nace, o sea, se considera una sola entidad con la madre todavía, o sea, después de haber nacido, ¿no? Pero ya después empieza a notar de que es un ser separado, ¿no? Y digamos, a partir de allí empieza todo un proceso donde de todos modos, o sea, siempre el ser humano busca asociarse, relacionarse con los demás, o sea, porque entra en esa condición de notarse de la individualidad y eso le produce temor también. Pero volviendo a cómo se relaciona esto con nuestra experiencia con Dios, es que conforme vamos creciendo y madurando, deberíamos de ir creciendo y profundizando en nuestro conocimiento de Dios. Amén. Porque si no se está sucediendo eso, significa que personalmente no estamos creciendo y madurando. Claro. Y entonces para poder crecer y madurar es necesario reconocer a las otras personas. Cuando un adulto se vuelve adulto es que ya no percibe a sus padres como sus padres tanto, sino más como en otro tipo de relación. Entonces es lo mismo con nuestra relación con Dios. Hay que ir madurando y siempre hay que ir creciendo. O sea, en toda la vida siempre se puede crecer. Amén. Ok, quiero leer del libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 17 de la Nueva Traducción. Ya me olvidé que la versión esta. Disculpen, a veces se pasan los lapsus. Verdadera. Así es, Nueva Traducción Verdadera. Ok, vamos a ponerle verdadera. Ok. Juan capítulo 17, versículo 17. Dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Muy bien. El versículo de Juan menciona dos términos asociados aquí. Okay, dos elementos muy asociados que son las preguntas que hicimos al comienzo en la introducción de este estudio. Palabra y verdad. ¿A qué se refiere la frase o la palabra? O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es esa palabra de la cual está hablando Juan? El verbo. El verbo. Ahora, esto es muy importante porque algunas veces hemos tomado, y yo sé porque obviamente, así como menciona Heriberto, ¿no? O sea, yo sí nací en el Evangelio, o sea, yo sí nací en la iglesia adventista, o sea, yo nací desde que nací, estaba en la iglesia adventista y mi mamá ya era adventista, mi abuelita ya era adventista, o sea,
algunas veces puedo decir, soy adventista de tercera generación, ¿no? Pero eso no nos hace más ni menos. O sea, en realidad hay una necesidad de poder experimentar justamente esa relación con Dios. Ahora, voy a esto porque iba al término del comentario de que muchas veces se utiliza este versículo para señalar de que está haciendo referencia a los escritos, ¿no? Y en realidad no ese es el propósito de Juan, ¿no? Cuando él menciona la palabra, dice, enséñales tu palabra, él está hablando de la persona de Jesús. Porque utiliza la palabra logos, o sea, él se está refiriendo al logos, que es justamente la personificación de Cristo Jesús. Ahora, en este caso, o sea, en este caso también cuando habla respecto a la verdad, o sea, la palabra es Jesús y la verdad, ¿a qué se está refiriendo con la verdad? ¿Qué es este término de la verdad? ¿O de qué se está, digamos, Juan, a qué se está refiriendo cuando utiliza la palabra la verdad? ¿Y cómo se asocia con la palabra? ¿Cómo se asocia con Jesús? ¿Qué es la verdad? Pues también es Jesús. Bueno, sabemos que claro. en sí Jesús es la verdad. Ok. Ahora, el verbo es la verdad. Ok. Pero también debemos reconocer la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Ok. Sus mandamientos es la verdad. Sí. O sea, todo esto podemos expandir en que la verdad en sí, el Evangelio es la verdad. Ok. Ahora, ahí podemos entrar en diferencia entre muchos creen, pero para mí no es la verdad. Uh-huh. Yo creo que la verdad es otra. Okay. Y eso es cuando nosotros nos desviamos de la Biblia, de la palabra de Dios, y encontramos la verdad en otros dioses, en otras enseñanzas. Okay. Pero bueno, ya es diferente. Claro, en este caso, o sea, estamos encontrando de que Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Ok. Y Él es la palabra de la que está hablando aquí. Uh-huh. ¿Cómo se relaciona, o sea, esto, no? O sea, ¿de qué manera Jesús se convierte en la verdad? ¿O por qué es la verdad de Él, no? O sea, es que estaba diciendo Heriberto que, o sea, los mandamientos son la verdad y todo. O sea, en sí, o sea, Jesús vino a la tierra y Él parecía a Jesús. Pero, o sea, eso no es lo que importa porque Jesús puede cambiar de forma de verse en cualquier momento. Entonces, no conocemos a alguien por cómo se ve, sino lo conocemos por su carácter. Entonces, Jesús es la verdad porque Él es el carácter de Dios. Y los mandamientos muestran el carácter de Dios. Okay. Las palabras de Dios muestran el carácter de Dios. Entonces, o sea, el carácter. Ok. Creo que, y por lo menos tengo la idea, ¿no? Como ustedes lo han expresado, o sea, en realidad, justamente esta manifestación de Jesús como la verdad tiene que ver básicamente con el hecho de su propósito, ¿no? De la misión que tiene, ¿no? Que tuvo, ¿no? De poder manifestar realmente quién es Dios. O sea, Él, conociéndolo íntimamente, lo da a conocer. Él es la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde el comienzo, en el pecado, o sea, obviamente por el hecho de alejarse de Dios, empieza a generar una imagen distorsionada de quién es Dios. Uh-huh. Esa es la figura. Entonces, Jesús tiene como propósito ser la verdad. O sea, ¿qué verdad? La verdad de poder manifestar realmente quién es Dios, de dárnoslo a conocer. Porque también aquí hay otra cosa, o sea, yo no sé si ustedes lo ven de la misma manera, o sea, el Señor también se reveló durante mucho tiempo a través de los profetas. Pero los profetas tenían una visión, digamos, una perspectiva limitada respecto de quién es Dios o quién era Dios. Por eso es también de que en el Antiguo Testamento hay formas, digamos, un tanto, por decirlo de alguna manera, alejadas de cómo Jesús manifestó de quién era Dios. ¿Sí? Entonces, eso se daba, ¿por qué? Porque el profeta también tenía, digamos, su propia interpretación de quién es Dios. A pesar de que el Señor se revelaba a él y obviamente inspiraba en algunas cosas de lo que tenía que escribir o dar a conocer, pero los profetas eran personas con sus propias imperfecciones y sobre todo con sus propias limitaciones, ¿no? Entonces, dentro de esa limitación, daban a conocer de cierta manera a Dios. Cuando llegó Jesús, como lo manifiesta Pablo, o sea, los profetas eran como una antorcha en medio de la oscuridad.
Pero cuando llega Jesús, sale la luz, ¿no? Aparece la estrella del día, ¿no? Entonces, ilumina todo y entonces uno puede ver completamente cómo es realmente Dios, ¿no? ¿Ok? Muy bien, quiero leer del libro de Juan, el capítulo 12, los versículos 31 y 32. Quiero leer de la Nueva Versión Internacional esto. Dice, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. El versículo 31 que leí menciona, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Ok, ¿cuál es esa profecía que Jesús estaba anunciando aquí? ¿Qué evento es el que Jesús está, digamos, anunciando en este momento? ¿Qué evento tan importante determina el juicio y la condenación definitiva del enemigo? Podemos ver ahí lo que dice Colosenses 2:15, Pedro, donde él está tratando de decirnos que las potestades y los principados van a ser públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, Nos exhibió. Se descubrieron. Porque sus intenciones al darle muerte al Hijo de Dios, aunque antes aún los ángeles creyeron o tenían duda, una vez que ocurrió este hecho de darle muerte al Hijo de Dios, abiertamente dijeron, no, es maligno. Ok, quiero plantearles esta pregunta y también para nuestros amigos. ¿Podrían considerar ustedes que la cruz del Calvario, o sea, la muerte de Jesús en la cruz, es en sí también un elemento de juicio contra el enemigo? De juicio, de juzgarlo, ¿no? Y de condenarlo. Es la prueba en video, en grabado. O sea, no hay forma que puedas decir que no, porque aquí está la prueba. Exacto. Sí, exactamente. Es eso. O sea, esa posibilidad de juicio y de condenación contra el enemigo está en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora, lo que estabas mencionando ahorita, Heriberto, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 15. O sea, esta parte creo que también es crucial porque Pablo menciona esto y dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió, ¿no? Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ante quiénes los exhibió? Ante el universo. El universo entero. Es eso, o sea, un universo de testigos, seres también celestiales. Ante ellos digamos, exhibió, ¿no? Y la palabra aquí, lo que comentábamos al comienzo, antes de este momento de estudio, dice la palabra despojándolos, ¿no? Y esta palabra despojándolos tiene que ver con un asunto de desnudarlos, de quitarles todo lo que traen encima. Y entonces muestran realmente todo lo que tienen dentro. ¿Sí? Esto es muy importante porque justamente a través de la cruz, Jesús muestra realmente quién es el enemigo. Porque acá hay un tema interesante y viéndolo dentro del contexto del conflicto cósmico, ¿sí? Viéndolo dentro de ese contexto, o sea, el enemigo es en sí un calumniador, o sea, esa es la figura. Es alguien que se levanta para poder acusar falsamente a Dios y señalar en contra de su carácter y de su gobierno. Ese es el punto, ¿no? Entonces, en esta condición se desarrolla un juicio, donde se busca demostrar quién tiene la razón. En el tema, en el punto, en el momento de la cruz, como estábamos viendo aquí, en el Gólgota, justamente se hace efectivo ese juicio y la condenación, porque a través del sacrificio de Jesús se lleva a cabo este juicio y esta condenación contra el calumniador. Y se lo descubre ante el universo. Y todos pueden ver realmente quién es Él, sus intenciones, sus verdaderas intenciones. Esto queda públicamente expuesto. Ahora, Jesús en los versículos también menciona de que este príncipe del mundo será expulsado. ¿De dónde será expulsado el príncipe de este mundo? Bueno, él tenía muchos derechos antes que
por la caída del hombre y el pecado que entró al mundo, se le había otorgado. Ok. Y él tenía permiso de entrar y salir todavía a las huestes celestiales y tratar de tener influencia sobre los seres celestiales todavía. Ok. ¿Entendemos esa parte, Margarita? Sí. O sea, cuando el Señor creó este mundo, le entregó al primer hombre la potestad, digamos, el liderazgo, ¿no? La posesión en sí y la representación, sobre todo, de este mundo. Uh-huh. Es por eso que cuando Adán peca, él no peca solamente por él, sino que transmite ese rompimiento de la relación con Dios a todos los descendientes. O sea, él tenía sobre sí esa responsabilidad, porque él era el representante de la humanidad en sí. O sea, ese era el punto, ¿no? Entonces, al caer él, digamos, al separarse de Dios, lo que, digamos, se consigue es de que el acreedor de este mundo y de la humanidad dentro de este mundo pasó a posesión del enemigo. Y él era el representante de este mundo. Uh-huh. Por eso es de que lo notamos en algunos momentos, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla, no recuerdo bien si es Primera o Segunda de Reyes, cuando se habla del espíritu de mentira, ¿no? Que estaba delante de Dios. Era él, o sea, y él se ofrece para animar a Acab a que vaya a la guerra y muera. Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en el caso bien notorio, no muy evidente, del libro de Job, donde se menciona que él estaba allí, junto con los hijos de Dios, estaba ahí también Satanás. Y entonces él se toma la palabra y viene a cuestionar a Dios respecto de cómo es que Dios trata a Job diferente a los demás. O sea, lo empieza a cuestionar no a Job, sino empieza a cuestionar a Dios, diciéndole, él es así porque tú lo cercas de todo cuidado, tú le das todos los beneficios, etcétera, etcétera. O sea, esa es la actitud del enemigo. Pero en este caso la pregunta es nuevamente, o sea, la pregunta era, ¿de dónde va a ser expulsado? Va a ser expulsado de esa posibilidad de estar delante de Dios, participando como representante de este mundo en un concilio celestial, que es el lugar, es un tribunal donde se toman decisiones. Y quiero leerlo para que ustedes también tengan una idea respecto de esto, del libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, los versículos 7 y 8. Y leo de la versión Biblia, la palabra versión hispanoamericana. Esa es la versión que dice aquí. Dice, en el cielo se libró un combate. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Lucharon encarnizadamente el dragón y sus ángeles, pero no vencieron. Y fueron arrojados del cielo para siempre. O sea, esto marca una condición permanente y esta es la parte que Satanás perdió justamente al momento en que Jesús muere en la cruz. Y se consolida cuando Jesús resucita. Porque Jesús nuevamente va al cielo. Y yo no sé, bueno, no puedo entrar en una condición teológica y de ver de momentos y eso, ¿no? Tal vez después de que Jesús se presenta o se le aparece a María Magdalena y le dice, no me toques, voy a subir al Padre, etcétera, etcétera. Yo no sé si luego de eso inmediatamente ocurre este evento, ¿no? ¿Ok? Ocurre este evento en el cual probablemente el enemigo con sus huestes van ante el, no sé, en la puerta del cielo y tratan de entrar o tratan de tomar su lugar, pero ya no hay más lugar para ellos en ese momento. O sea, y dice aquí que fue una lucha encarnizada, dice. ¿Sí? Una pelea de argumentos seguramente, pero aquí no entraron más. Ahora, esto me parece muy importante porque así como algunos, quienes, por ejemplo, como yo, que hemos nacido dentro del contexto adventista, consideramos durante mucho tiempo de que estos versículos estaban hablando respecto a un evento que ocurrió probablemente hasta antes de la creación del mundo, ¿no? Cuando apareció el pecado en el cielo. Pero en realidad está hablando de otro momento. O sea, aquí está hablando de que ya no hubo lugar más, jamás, nunca más iba a poder ser permitido el ingreso de Satanás al cielo. Se está hablando de eso, ¿ok? Y sus ángeles. Y de sus ángeles, se está hablando de otro momento. No es el momento al inicio cuando el pecado se originó. Ahora, pregunta para nosotros, que es muy importante y para ustedes también.
Si el enemigo ha sido derrotado, expulsado permanentemente del cielo, si esa potestad o ese dominio, digamos, hasta cierto grado, ya le fue quitado, no lo tiene, no tiene el título de propiedad de este mundo ni de la humanidad. Si todos los requerimientos legales para el rescate de la humanidad ya fueron cumplidos por el Señor, ¿por qué es que el Señor aún no ha regresado a este mundo? ¿Qué cosa es lo que falta para que el Señor vuelva por nosotros? ¿Qué es necesario que pase para que el Señor venga nuevamente por sus hijos? Bueno, sabemos lo último que falta en realidad es que este evangelio sea predicado a todo el mundo. ¿Cuál es ese evangelio? La verdad de Jesús y la redención que Él ofrece por el ser humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a enseñar Jesús, Heriberto? La verdad. ¿Cuál es esa verdad? Volvemos otra vez a Jesús. La verdad que Jesús vino a enseñar es quién es Dios verdaderamente. Su carácter. Su carácter. Eso es lo que es necesario. O sea, que ese evangelio, o sea, esa buena noticia de que Dios es un Dios de amor, de que Dios no está enojado con el ser humano, que ese evangelio, esa nueva noticia, esa buena noticia, sea predicado para todos. O sea, sea expuesta para todos. ¿Y en realidad esto qué significa? Significa que nosotros necesitamos estar listos para poder recibir al Señor, conociéndolo, o sea, sabiendo quién es Él. Esa es la parte fundamental, o sea, que nosotros podamos llegar realmente a conocer quién es Dios. Y eso es lo que necesitamos, o sea, eso es lo que se necesita, eso es lo que la humanidad necesita, estar preparada. ¿Preparada cómo? Conociendo quién es Dios, para poderlo recibir. Esa es la parte que falta, esa es la parte que necesitamos nosotros. Vamos a avanzar a esta última parte. Juan capítulo 20, versículos 3 al 9. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Muy bien, tengo acá algunas preguntas que quisiera que pudiéramos entender o ver o tratar digamos, de responder, ¿no? ¿Qué implica el paño, ¿no? El lienzo puesto aparte y doblado, ¿no? O sea, ¿por qué dice Juan que él mismo cuando llegó, vio y creyó? Cuando vio el lienzo doblado a un lado, ¿no? Y lo traigo a colación porque en la lección, o sea, probablemente quienes estudian la lección de escuela sabática van a llegar a un momento donde van a poder leer que el autor de la lección menciona aspectos como que habían robadores de tumbas o que quería como que estar seguros de que no se habían robado la tumba o algo así, ¿no? Pero no sé qué tanta relación tiene eso con el hecho del lienzo doblado. O sea, digamos, pienso yo, por lo menos, y es algo que estuve investigando y lo compartí aquí con ustedes también, esta parte de que este lienzo doblado, para Juan significó algo importante. O sea, para Juan representó un mensaje que recibió de inmediato y que lo entendió claramente, ¿no? Y entonces por eso fue que creyó. ¿Sí? Uh-huh. Nos animamos a compartir con los amigos también el tema de por qué estaba doblado. Ajá. Y no estaba arrugado. Ajá. Claro que sí, Pedro. Si recordamos lo que habías compartido con nosotros, era porque era volvemos a la tradición que ellos tenían cuando había un banquete, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos sí miraban que
la servilleta estaba doblada, no había terminado el que estaba sentado en el banquete. Ajá. Pero si ya estaba puesta a un lado sin cuidado es porque ya había terminado y podían recoger su plato. Ajá. En pocas palabras. En pocas palabras, definitivo. O sea, esto tiene que ver con una tradición hebrea. O sea, y esto ustedes lo pueden encontrar tal vez buscando, investigando. Es una tradición hebrea con respecto justamente al tema de la cena, ¿no? Principalmente. O sea, el señor de la casa le ordena a un siervo, a una persona encargada, que prepare todo, ¿no? Pero hay algunas características, digamos, algunos detalles que el siervo conoce de todo este momento, ¿no? Y es que cuando, digamos, el señor ha terminado, como dice Heriberto, ¿no? Se hace sin descuido o amarra nada más, hace nudos a esta servilleta y la coloca, la arroja al centro de la mesa y la deja allí, ¿no? Eso significa para el siervo que el señor ya terminó, se va a levantar y ya terminó todo lo que tenía que hacer allí. Pero si más bien su servilleta la dobla con cuidado y la pone a un lado de su plato, encima de la mesa, esto representa de que va a regresar, de que aún no ha terminado, de que todavía algo más falta, ¿no? Y este es el mensaje que Juan entendió. Uh-huh. Y Pedro, esto lo que me viene a la mente aquí es porque a veces se nos acusa a nosotros de que no aceptamos el sacrificio completo de Jesús. Uh-huh. O sea, cuando nosotros hablamos de la ley, del sábado, creemos que le estamos imponiendo algo extra y que no creemos en que Dios ya terminó su obra, ajá, ¿verdad? Ajá. Y se nos acusa muchas veces de esto. Ahora, en que no ha terminado su obra quiere decir que yo puedo ser salvo hoy, uh-huh, ¿okay? Pero el pecado no es destruido. El pecado sigue todavía avanzando, sigue destruyendo vidas. Okay. O sea, la verdad es progresiva. Nosotros vamos conociendo la verdad. Sí. Y en medida que nosotros entendemos, reconocemos nuestra situación y ese pecado, hasta que no sea destruido, cuando Jesús venga otra vez, va a seguir siendo otra vez que Él está intercediendo por nosotros, uh-huh, perdonando nuestros pecados, perdonando el pecado de la humanidad, hasta que Él venga. Hasta que no diga Él, consumado es, entonces su obra va a ser completamente terminada. Ok. ¿Qué piensa Margarita? No, yo me quedé pensando en otros temas. No, pero voy a abrir otras cosas. ¿Otra puerta? Sí. Y yo creo que lo voy a pensar, seguir pensándolo. O sea, estaba pensando cómo se relaciona esto en que la tumba era la mesa y Dios es el pan, ¿no? O sea, estaba y también estaba pensando en dónde está Dios, que pues es el siervo, pero también es el maestro, y entonces él es todos. Uh-huh. Y todavía me falta pensar. Sí, seguramente. Acá lo interesante es de que Juan expresa esta posibilidad de algo importante, algo interesante con respecto al lienzo, ¿no? O sea, no es un tema de lógica nada más, sino es un asunto de un mensaje realmente que él entendió. Uh-huh. O sea, Jesús le estaba dejando un mensaje. Hey, aquí está el mensaje. Tú sabes de qué estoy hablando. O sea, yo voy a regresar. Esto no ha terminado aún. O sea, yo sí estoy vivo. Uh-huh. Y Juan vio y creyó. Uh-huh. Esa es la parte que él manifiesta. Y me parece muy bonito eso porque es como que cuando sabes que alguien, o sea, conoces a alguien que conoces el mensaje. O sea, cualquier otra persona no hubiese visto o reconocido eso porque no hubiese conocido a la persona. Tipo, ¿lo habrá hecho a propósito o no? Pero tanto conoces a la persona que conoces el mensaje y es una manera más profunda de comunicar algo más que decirlo, ¿no? Uh-huh. Es muy bonito. Es una relación bonita. Me parece bonito. Amén. Última pregunta para nosotros. ¿Qué esperanza tenemos hoy de que Jesús volverá? ¿Y cómo estamos dando a conocer al mundo de que Jesús vuelve? Como la vida que vivimos uh-huh, nosotros, uh-huh, la relación que tenemos con los demás, okay, cómo tratamos a los demás, okay, cómo mostramos el carácter de Dios en nuestras vidas. O sea, cómo mostramos el testimonio
por medio de la transformación que ha hecho en nuestras vidas a los demás, aún sin palabras, ¿verdad? Amén. Creo que una cosa, digamos, que la hemos repetido algunas veces antes, es de que justamente a través de nuestra relación con los demás nosotros damos a conocer el Dios que conocemos, ¿no? O sea, manifestamos el Dios que conocemos. Entonces, preguntarme cada día eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el Dios que estoy dando a conocer a los demás? Y creo que tampoco podemos conocerlo si no nos relacionamos con los demás. Exacto. Necesitamos a los otros para poder también conocerlo. Amén, amén. Creo que hay un feedback ahí, ¿no? Sí. Un círculo vicioso. No, y Dios es tan perfecto que nos creó tan interconectados. Exacto. Esa es la parte fundamental. El poder manifestar a través de nuestras relaciones con los humanos, con los demás, con nuestros semejantes, la relación que tengo con Dios. Otro tema. Otro También, tema. A ver, Margarita. en la creación también tenía, eso se llama simbiosis. Ajá. Es que yo beneficio de ti, pero tú me beneficias de mí. Mutualismo. Ajá, es mutualismo. Exacto. Creo que cuando uno comparte y escucha a las personas, yo estoy ganando sabiduría de ustedes al hablar con ustedes, pero no les estoy robando nada. Así es. Es como gano sin que ustedes pierdan. Exacto. Y ustedes compartir conmigo también crecen porque pues reproducen y dan. Sí. Y al dar uno es bendecido. Entonces, nada que ver, ¿eh? Pero pensé en las bacterias. Nosotros tenemos bacterias y también fueron creadas por Dios. Y es muy importante nosotros también de querer tener esa relación simbiótica con las bacterias. No nada más con los humanos. Claro, o sea, en el término biológico, o sea, se da mucho esta condición de la simbiosis o el mutualismo, ¿no? Que es una posibilidad de un intercambio, ¿no? De que ambos puedan vivir, digamos, beneficiándose. Cuiden sus bacterias. Bueno, en este caso, Margarita se está refiriendo a un tema digestivo, sobre todo a un tema en el tracto digestivo, donde obviamente hay algunas bacterias. Bueno, sí, definitivo, hay algunas, o sea, las bacterias están en todas partes. Lo que pasa es que hay algunas bacterias que son necesarias justamente para nuestras funciones, ¿no? Que son necesarias para un proceso muy importante que es el metabolismo también. Entonces, sí, a veces hay que tener reparo en cuidar nuestras bacterias. Me salí de tema, pero... Bueno, pero es parte también de lo que Dios ha creado justamente para que nuestras vidas puedan ser mejores. Creo que esta parte de lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Del hecho de poder tener esa confianza, ¿no? Esa seguridad de que el Señor viene, de que el Señor vuelve, de que su promesa se va a cumplir, ¿sí? De que aunque nosotros podamos pasar al descanso, tener la seguridad en ello, de que de todas maneras algún día el Señor me va a levantar para poder encontrarme con Él, para poder estar con Él y para poder vivir con Él eternamente. ¿Okay? Esa es la esperanza, ¿no? Y que ese conocimiento, esa esperanza que tenemos nosotros, que la podamos manifestar cada día de nuestra vida en nuestra relación con nuestros semejantes. Que ellos puedan ver a través de nuestra vida el Dios de amor que nosotros conocemos también. Amén. ¿Sí? Muy bien. Amén. Muy bien. Vamos a terminar este momento de estudio. Esperamos de que haya sido de beneficio y de bendición también para cada uno de ustedes. Terminamos con una oración. Sí. Y nos vemos la próxima semana para el 13º. Sí, la última lección. Eso sí. Así A ver, es. Heriberto, por favor. Ok, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por habernos guiado, por haber estudiado esta lección tan importante que nos pone a pensar de tu naturaleza y cómo que es que Jesús vino a mostrar tu gloria. Ayúdanos a tener en mente este tema siempre y reconocer y darte gloria también nosotros por medio de nuestra vida y de nuestra relación con los demás. Bendice a nuestros oyentes y prepáranos siempre para vivir una vida mejor de acuerdo a tus preceptos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes también. Y nos vemos entonces la próxima semana, amigos. ¿Ok? Hasta luego. Adiós.